Ahora veremos la topología en ArcGIS. ArcGIS otorga, dentro de las ventajas de la Geodatabase, trabajar con topologías y por lo tanto permite asignar reglas de cómo se deben establecer las relaciones de las entidades espaciales que se encuentran dentro de la Geodatabase. Esta es una ventaja única que ofrece el entorno de la Geodatabase y no se puede aplicar en shapefiles. Quiere decir que la información que se va a utilizar para la topología debe estar dentro de una Geodatabase. Además de esto, es obligatorio que esté dentro de un feature dataset. Esto debido a que nos asegura que todas las entidades involucradas en la topología tengan el mismo sistema de coordenadas. Una vez que las entidades estén dentro de un feature dataset, se va a poder activar la opción de topología. La topología permite ordenar toda la información de manera espacial a través de reglas. Existen varias reglas que se pueden aplicar en ArcGIS utilizando la topología. Estas reglas se aplican a entidades de tipo punto, línea o polígono. Quiere decir que los feature classes que se van a utilizar en una topología deben ser vectoriales. No se puede aplicar topología a un raster, por ejemplo. Estas reglas varían de acuerdo a las entidades que se vayan a utilizar. Uno puede agregar solo una entidad, un feature class, o también puede agregar varias dentro de una misma topología. Si uno elige solo un feature class, pues podrá elegir todas las reglas que existen con respecto a ese tipo del feature class. Si es puntos, pues uno podrá determinar si existen dos puntos uno encima de otro, etc. Si es punto y polígono, ya uno puede tener más reglas que se habilitan, como por ejemplo saber si todos los puntos están dentro de los polígonos de otra entidad. Y así va variando estas reglas dependiendo de qué tipo de vectores se utilicen dentro de la topología. Cuando uno trabaja con topología dentro de ArcGIS, esta ofrece capas de topología, las cuales almacenan la información que se detecta una vez analizada la geometría de las capas involucradas. Esto quiere decir que podemos ver en estas capas los errores y excepciones después de realizar el análisis topológico. También ofrece administrar las entidades que resultan de la comprobación topológica, esto a través de herramientas rápidas y simples para poder corregir estos errores detectados. También nos otorga el análisis topológico, que incluye un marco de edición y de automatización de datos que se utiliza para crear, mantener y validar la integridad topológica. Debido a que ArcGIS tiene varias herramientas avanzadas de edición, permite corregir fácilmente todos los errores detectados en la topología, además de otros elementos que veremos más adelante que permite la topología asignar a estas entidades. Un ejemplo de cómo uno puede aplicar la topología en ArcGIS es cuando tiene información dentro de una zona de estudio y quiere asegurarse si efectivamente todo se encuentra dentro de esta zona. Por lo tanto, uno puede tener una capa de polígono que identifique todo el contorno de la zona y también puede tener toda la información dentro de la zona de estudio que va a utilizar para el análisis. De esta manera, uno puede tener los puntos, que sea una capa, y que esta capa se encuentre dentro de nuestra zona de estudio. Pero aparentemente uno podría interpretar que debe ocurrir así, debido a que uno puede suponer que se ha obtenido esta información a través de una herramienta como Clip. Pero, ¿es eso correcto? La topología nos permite asegurar certeramente esta respuesta. Sí, es correcto a través de sus herramientas y reglas topológicas. Ahora veremos los elementos de una topología en una Geodatabase. La topología en ArcGIS debe ser creada siempre dentro de una Geodatabase y esta debe tener un feature dataset que almacene todas las capas que se van a involucrar en la topología. La topología soporta información de tipo vectorial, ya sea punto, línea o polígono. Por lo tanto, raster, por ejemplo, ni tablas pueden ser ingresadas a la topología. Esto debido a que analiza las relaciones espaciales o geométricas que tiene esta información. Por lo tanto, un raster no es compatible ni tampoco una tabla. Cuando uno genera la información para la topología, en primer lugar debe identificar cuáles van a ser los elementos que van a estar involucrados en la topología, los feature classes, y luego qué tipo de relación van a tener. Esta relación siempre es hablando de su información espacial. Una vez identificado estos dos elementos, uno ya puede saber cuáles van a ser las clases de origen y de destino. Esto es muy similar a las relaciones vistas en capítulos anteriores, pero en este caso se aplica para cada regla. La topología soporta distintas reglas y se puede aplicar una o más reglas dentro de una misma topología, así como una topología puede soportar uno o más feature classes. Cuando uno elige los feature classes que van a involucrarse en la topología, uno debe saber cuáles van a ser sus reglas, sus relaciones que van a tener y así saber cuál va a ser la clase de origen y la clase de destino. De esta manera van a cambiar las reglas que proporciona ArcGIS en función a las capas que se elijan como destino o como origen. Las reglas no van a ser lo mismo para una capa de puntos que no tenga relación con ninguna otra capa, o no va a ser lo mismo tampoco para una capa de líneas que se relaciona con una capa de polígonos, o viceversa, polígono con líneas.
Por lo tanto va a depender mucho cómo se escojan este orden, origen-destino, para que se visualicen las reglas y se puedan aplicar. Además hay otras propiedades como lo son el nombre, que se le asigna un nombre a la topología y esta se va a visualizar en la GDatabase tal cual como si fuese un feature class más, pero con su propia simbología. También tenemos la tolerancia. La tolerancia es importante debido a que es el margen de error que uno puede permitir en esta topología y es asignado por el usuario. Va a depender mucho de la escala de trabajo que se aplique para determinar la tolerancia. Por ejemplo, existen casos en los cuales uno puede soportar 1 milímetro de error en los dibujos, por lo tanto se puede aplicar una tolerancia de 1 milímetro. Habrán otros casos en la cual la escala es más grande, por ejemplo a nivel de un país, y por lo tanto en ese caso entonces se puede aplicar tolerancias mucho mayores, tal vez de 1 metro. Después tenemos también como propiedad el dataset de entidades. En este dataset se almacenan todos los feature classes que se van a trabajar dentro de la topología y también todas las capas involucradas, como por ejemplo la capa de errores. Por último tenemos el elemento de establecer una precisión para las coordenadas. Aquí quiere decir que también se debe aplicar una determinada precisión en función al sistema de coordenadas que tenga la capa. Como son varias las capas que se pueden involucrar dentro de una topología, al estar almacenados dentro de un feature dataset, sí o sí todas almacenan el mismo sistema de coordenadas. Y es por ello que es importante el sistema de coordenadas debido a que la tolerancia se asigna en función a este sistema. Si está en UTM, la tolerancia estará en metros. Si es coordenadas geográficas, la tolerancia estará en grados. Es recomendable utilizar siempre coordenadas UTM debido a que la tolerancia será expresada en metros y así será más entendible para el usuario. Sin embargo, también uno puede utilizar coordenadas geográficas y hacer la conversión de metros a grados. Ahora veremos cómo comparten geometrías las entidades en una topología. Vamos a ver casos prácticos y de relaciones entre distintos feature classes para ver cómo se puede aplicar la topología. Tenemos una relación de entidades poligonales con límites. ¿Esto qué quiere decir? Que varias capas de polígonos pueden compartir sus límites. Un ejemplo de esto son las manzanas. Cuando uno digitaliza manzanas, vemos que una manzana es adyacente a otra. Por lo tanto, van a tener límites que comparten entre sí. También tenemos que las entidades lineales comparten extremos. Ejemplo de esto son los lotes. Cuando uno dibuja lotes, pueden ser de tipo polígono, pero también pueden ser de tipo lineal. En caso sean lineales, pues habrán segmentos que compartan sus extremos. Después tenemos que se comparten los segmentos de las entidades lineales. En ese caso también se pueden aplicar el mismo ejemplo o también vías que tienen vértices, los cuales se intersectan entre sí y por lo tanto ya tienen una relación espacial. Entidades poligonales que coinciden parcial o totalmente. En este caso se pueden aplicar información como por ejemplo el área construida dentro de un lote. Todo el área construida debe estar dentro del lote, pero no todo el lote debe estar dentro del área construida. Aquí hay otra relación espacial. Y las líneas pueden compartir vértices. Como hemos indicado, las vías pueden compartir o extremos o vértices. Va a depender de cómo se dibuje. Si se dibuja una línea completa de extremo a extremo, sin importar cuántas cuadras pasen, pues va a compartir vértices. En cambio, si se dibuja una línea por cada cuadra, entonces van a compartir extremos. Vemos una misma capa con diferentes relaciones espaciales. Para todos estos casos que se han indicado, se puede aplicar la topología y es una gran aliada para asegurar la calidad de todos esos objetos dibujados. Por lo tanto, así como los dominios y subtipos nos aseguran que la calidad atributiva de tabla dentro de una database sea la correcta, la topología nos asegura que la calidad de información espacial geométrica también esté asegurada y así siempre la información dentro de una database es mejor que la información fuera de ella.